correspondiente a la agenda legislativa que se estaría proponiendo para este último periodo de este último año de ejercicio de la 63 legislatura, y va a fungir como ponente y moderador al mismo tiempo el diputado Felipe Reyes, aquí en compañía también del coordinador de asesores, el maestro Álvarez, Ricardo Álvarez. Entonces, adelante, mayor. Sí, con lo que... Gracias, diputado. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En la mañana nos fue repartido a todos un documento denominado Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del PRD, que es el proyecto para el segundo periodo del tercer año de ejercicio. Este proyecto tiene su fundamento y su sustento en 7 ejes estratégicos que se han establecido, e inicia con una reflexión sobre los retos y perspectivas, donde se establece que el grupo parlamentario debe constituirse como el promotor desde el Poder Legislativo para generar propuestas que reviertan los temas de corrupción, desigualdad social, la marginación y la pobreza, y desde luego el impulso al crecimiento económico, al incremento a los salarios mínimos, a la movilidad y conectividad, a la inversión en la ciencia y tecnología, el fortalecimiento a la transparencia y rendición de cuentas, entre otros aspectos. Los ejes en la cual descansa esta agenda, el primero es gobernabilidad plural, democrática y el combate a la corrupción, que establece que el grupo parlamentario impulsará reformas al marco constitucional y a la expedición de la ley en materias de gobiernos de coalición, el impulso y la puesta en marcha y la correcta aplicación del marco jurídico que conforma el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización. En materia de anticorrupción y transparencia, se busca el impulso de la ley de archivos, la eliminación de la inmunidad constitucional, la reforma para establecer la figura de revocación de mandato, la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Ley General de Propaganda Gubernamental. Asimismo, el impulso a la reforma de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y una iniciativa de proyecto de decreto que determine de manera clara las condiciones en que se aplicarán los programas sociales durante los periodos electorales. En el punto número 2, que es de derechos humanos y libertades, reconociendo que se vive un ambiente de regresión al autoritarismo y de creciente militarización en el territorio nacional, ahora solapado con una ley inconstitucional de seguridad interior, se busca el impulso a la dictaminación de iniciativas que tienen que ver con el uso proporcional de la fuerza por parte del Estado, prohibir toda forma de esclavitud, crear una comisión ordinaria en materia de desaparición forzada de personas, impulsar la diversidad de familias como derecho humano, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para no otorgar licencia de portación de armas a aquellas personas que tengan antecedentes de violencia de género, y fortalecer el marco jurídico en materia de migración. En materia de igualdad de género,
se buscará el impulso de la dictaminación de las iniciativas para garantizar la paridad sustantiva en comisiones y órganos de gobierno en la Cámara de Diputados. La reforma al Código Penal que establece los tipos penales y sus sanciones en materia de feminicidios. La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En los derechos humanos de las niñas y de los niños se considera una prioridad por tratarse de una franja de la población con mayor riesgo de vulnerabilidad en nuestra sociedad. Y allí se busca el impulso para reformar el artículo 4 de la Constitución Política para prohibir el matrimonio infantil, para regular los contenidos en Internet en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, para prevenir, atender y sancionar toda forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes y garantizar la participación y seguimiento permanente de niñas, niños y adolescentes en los trabajos legislativos. En el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, luchar por la Ley General de Consulta para el consentimiento previo a los pueblos y comunidades indígenas para garantizar a través de la consulta su aceptación o consentimiento en todas las medidas administrativas y legislativas que le pudieran afectar. En el eje número 3 de Procuración de Justicia, Seguridad y Sistema Penal, se busca el impulso de la dictaminación de las iniciativas que ya fueron presentadas, que tienen que ver a las reformas de la Ley Nacional, de la Ley de Seguridad Nacional, para garantizar mayores controles democráticos, parlamentarios y judiciales a las acciones en la materia, así como redefinir las competencias de cada una de las instancias participantes. Asimismo, la reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que incluye en el uso de la fuerza pública conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Además de la reforma constitucional para fortalecer el mando mixto, así como las instituciones de seguridad civil. En el eje número 4, que es de sustentabilidad estratégica, se busca el impulso a la dictaminación de las iniciativas que este grupo ya presentó, que es la reforma de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, con el objeto de incorporar a la evaluación ambiental estratégica como instrumento clave para incluir la dimensión ambiental en las políticas, planes y programas de la administración pública. Asimismo, promover y el establecimiento y la operación de mecanismos de participación ciudadana a través de un Consejo Consultivo Nacional del Sector Ambiental como mecanismo de participación ciudadana. Crear el Consejo Nacional de Autoridades Ambientales como órgano de consulta y coordinación y cooperación en materia ambiental. Asimismo, las reformas a la ley minera para restringir la minería a cielo abierto y proteger los derechos humanos, agrarios y patrimoniales de los pueblos y comunidades indígenas. Por otra parte, proponer y luchar para que se reoriente la política agropecuaria para garantizar la soberanía alimentaria con producción nacional. Buscar que se reformen diversas disposiciones de la ley agraria para incorporar la atención de los principios del desarrollo rural sustentable dentro de las actividades productivas rurales y de la planeación nacional del campo. Asimismo, la reforma a la Constitución Política para que el derecho a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria se garanticen prioritariamente a partir de la producción nacional. La reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para descentralizar los recursos presupuestarios
y permitir que las instancias institucionales cercanas a la gente, como son los municipios, también participen como ejecutores de los recursos federales en el campo. En el eje quinto, sobre las finanzas públicas para el desarrollo, está claro y establecido que el gobierno federal no ha podido cumplir con las metas de crecimiento que se marcó al principio de su gestión, que eran del orden del 5% o más a partir del 2015. En realidad, se ha mantenido un mediocre ritmo de crecimiento económico, promedio anual de 2.1%, que es idéntico al de los años 30, de los 30 años que han transcurrido desde 1982 al 2012. La inflación general mantiene una tendencia alcista y se convierte en los hechos en el peor de los impuestos contra las personas en situación de pobreza. Para enero del 2018 ya tenemos una tasa de 6.7% de inflación, lo cual supera por mucho el objetivo del Banco de México, que es del 3% anual. El grupo parlamentario del PRD pugnará por revertir este proceso irresponsable de deterioro que ha generado la política económica del gobierno, pues más allá de la retórica, la inversión productiva en infraestructura económica, social, ambiental, energética y la inversión decidida en ciencia y tecnología se deben concretar a través del impulso de la obra pública para el país, de la generación de incentivos a la productividad y a la competitividad. En el empleo y salario mínimo, nuestro mercado laboral sigue caracterizándose por el desempleo, la subocupación, la informalidad, la precariedad y la discriminación salarial por la desigualdad de género. Hoy contamos con 1.8 millones de desocupados, 3.7 millones de subocupados y 29.7 millones de empleados informales. La crisis económica y el aumento de la pobreza establece la necesidad de una propuesta económica que se insiste en la recuperación salarial para los trabajadores hasta llegar a un nivel de salario digno en los términos que establece la Constitución, de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Por ello, insistiremos en la propuesta de desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como se acaba de comentar hace unos momentos. El grupo parlamentario del PRD va a insistir en que se impulse el mercado interno, la inversión a las infraestructuras en los sectores de energía, comunicaciones, transportes, salud, medio ambiente, ciencia y tecnología. Se pugnará para que los órganos reguladores en materia de energía, particularmente la Comisión Reguladora de Energía, vigile y garantice precios competitivos en materia de gas licuado del petróleo, pues durante 2017 este producto se incrementó en un 44%. En el eje sexto tiene que ver con el estado de bienestar, y allí se tocan los temas que se trabajarán en materia de educación, como la reforma a la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Público Profesional Docente, para que la evaluación aplicable a los docentes del Sistema Educativo Nacional no sea una herramienta que determine su situación laboral en términos de permanencia, sino un mecanismo que nos permita tener directrices para el logro de la calidad educativa. En desarrollo social se presentará una iniciativa para incluir la reducción de la desigualdad en el ingreso como objetivo de la Ley de Desarrollo Social en términos de la medición y evaluación de la propia ley. La iniciativa a fin de universalizar una renta básica como derecho constitucional.
e incluir en un registro nacional de programas sociales a fin de reducir la dispersión de los programas, la duplicidad de los apoyos y mejorar la transparencia en la aplicación de los recursos. En salud, el grupo parlamentario continuará la lucha por la recuperación de las instituciones de salud y seguridad social, impulsando la inversión de fondos públicos hasta lograr aumentar de manera significativa la infraestructura de clínicas, hospitales, la cobertura de servicios médicos para toda la población y la recuperación de la dignidad y de la fortaleza de las plantas laborales para el personal médico. Asimismo, el impulso a la instrumentación de una nueva política de drogas basada en una perspectiva de salud pública, lo cual implica necesariamente una reforma para despenalizar el consumo de drogas e incorporar dentro del Sistema Nacional de Salud políticas públicas para que las personas que tengan un problema de dependencia puedan rehabilitarse y reintegrarse socialmente. Asimismo, la atención oportuna a pacientes de cáncer de mamas y la reconstrucción de glándulas mamarias, la despenalización y regulación de la eutanasia, la inclusión del etiquetado nutricional de productos alimenticios que ayude a la erradicación de la obesidad infantil. En términos de cultura, la creación de la Ley General de Derechos Culturales dejó profundos vacíos en el reconocimiento de los derechos culturales. Por ello, se impulsará propuestas legislativas para subsanarlos. En seguridad social y trabajo, se fortalecerá el marco jurídico del IMSS y del ISSSTE para evitar a toda costa la privatización de estos servicios. Asimismo, se opondrá a propuestas como la presentada por el sector obrero del PRI en el Senado, que pretenden imponer controles corporativos a los órganos creados por la reforma constitucional para la conciliación y el registro de contratos colectivos y sindicatos, y que hacen inviable el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Asimismo, buscar la dictaminación de la minuta que garantice el acceso a la seguridad social a las parejas del mismo sexo, y para los asegurados de la Ley del Seguro Social de 1973 que hayan sido dados de baja, puedan acceder a una pensión sin tener que volver a cotizar. Se luchará en la agenda de los jóvenes para impulsar programas y proyectos federales de fomento al empleo juvenil. Asimismo, la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Juventud y un nuevo diseño del mercado laboral que incluya la incorporación de los jóvenes al trabajo bajo esquemas de promoción, permanencia y desarrollo laboral. Y finalmente, en el último eje, que es la reinserción de México en el mundo, donde, como sabemos, el Tratado de Libre Comercio con América Latina ha sido un instrumento utilizado por las élites transnacionales en Norteamérica para cohesionar sus intereses económicos, oligopólicos y sus preferencias políticas. Durante el proceso de renegociación del tratado, México ha mostrado una oposición pasiva y ha fallado en responder a las agresiones del presidente Trump. Asimismo, hemos sido testigos cómo durante las primeras rondas de renegociación del tratado, el Ejecutivo Federal va doblegándose progresivamente ante los Estados Unidos en temas de vital importancia para los diversos sectores de nuestro país. Así pues, el grupo parlamentario del PRD busca que se sostenga que la renegociación y eventual ratificación del tratado debe de llevarse a cabo después de las elecciones federales de este año en México, cuando surja un gobierno legítimo que pueda representar de mejor manera los intereses de la mayoría de los mexicanos.
en la defensa de connacionales y seguridad fronteriza, ante las diversas formas de agresión que tienen lugar todos los días en contra de nuestros connacionales, como son las redadas, detenciones y las deportaciones, el Ejecutivo Federal ha fracasado también en asumir una posición más firme y eficaz para su defensa. Desde el momento en que Trump asumió el cargo hasta finales de septiembre del año pasado, las deportaciones de los connacionales que resultaron de un arresto aumentaron en un 37% en comparación con el año anterior. El Ejecutivo Federal mexicano ha fallado en actuar con inteligencia y firmeza y en levantar la voz en favor de los jóvenes Dreamers mexicanos. Ha sido notoria la falta de instrumentación de acciones en materia de cabildeo y acompañamiento jurídico. En el tema de la agenda legislativa en materia de política internacional, se propone la reforma del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos con el objeto de modificar la fórmula establecida para la distribución de los recursos que son otorgados al Instituto Nacional de Migración. Asimismo, diversas disposiciones al reglamento de la Cámara de Diputados para hacer institucional el programa de diputados amigas y diputados amigos para atender la emergencia que enfrenta México por la amenaza de las deportaciones masivas desde los Estados Unidos. Esto, compañeras legisladoras y legisladores, compone la agenda legislativa propuesta ante ustedes, no sin antes señalar que la misma contiene las observaciones, las recomendaciones que fueron hechas por cada uno de los diputados en su momento, cuando fue compartido por la Coordinación General el proyecto o el anteproyecto de manera inicial. Y la intención en estos momentos, donde en una síntesis muy escueta, pues era tocar algunos temas que pudieran considerarse los más relevantes, pero lo que hoy se busca es la aprobación para que este sea el documento básico para los trabajos que habrá de sostener el grupo parlamentario en y durante el siguiente periodo legislativo. Si hay alguna intervención por parte de las diputadas y diputados, estamos a la orden. Sí, diputado Fernando. Muchas gracias, diputado Felipe. Buenas tardes a las compañeras y compañeros en esta reunión plenaria. Voy a ser muy enfático. En el caso del siguiente periodo vienen 3 iniciativas. Una de ellas es una minuta del Senado y otra es la iniciativa correspondiente que nos toca a nosotros aprobar, que viene siendo con el tema de la ley forestal, que hicieron modificaciones, y el tema de la ley de biodiversidad, a las cuales, pues bueno, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado revisando y de acuerdo a los principios del grupo parlamentario, pues son iniciativas que van en contra de lo que nosotros hemos propuesto. Lo comento porque en el caso de la ley forestal ya se hicieron algunas modificaciones, pero consideramos que no tiene lo que el grupo en su momento expuso en el pasado periodo, donde la votamos en contra. Y en el caso de la ley de biodiversidad, pues nos sumamos a las diversas organizaciones que nos han hecho la petición de no permitir que se violenten los recursos y sobre todo la biodiversidad del país. Entonces, lo pongo en la mesa. También comentar que en el caso de iniciativas ya tenemos 2 que creo que son estratégicas y prioritarias que debemos de sacar en este periodo, que viene siendo la evaluación ambiental estratégica, que es una iniciativa que hemos estado empujando ya desde hace un buen rato y que es fundamental para la protección de nuestros recursos naturales en futuros proyectos.
así como también fortalecer la participación ciudadana por medio de la iniciativa que también ya fue dictaminada, donde se hacen modificaciones a la LGEPA, donde fortalecemos la participación de las y los ciudadanos. Y en el último caso, que se han hecho algunos comentarios ya por parte del sector sobre la posible presentación de la ley de aguas o una nueva modificación a la ley de aguas, pues reiterar nuestra negativa, ya que de los 234 artículos y del nuevo borrador que se está planteando, ninguno de estos artículos tiene o se le añadió alguna sugerencia por parte de lo que nosotros ya hemos presentado en esta legislatura y en legislaturas pasadas. Considero que el tema del agua es prioritario y que debemos de mantener nuestro voto en contra. Muchas gracias. Bien, ya se tomó nota de su intervención, diputado Fernando, para que sean considerados en la agenda. ¿Alguien más? Diputado David. Allá estaba Yo sé respetar jerarquías, adelante. Sí, muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas. Me parece que la agenda que el día de hoy vamos a aprobar no es limitativa. Y dentro del apartado 2, los derechos y las libertades, nuestro grupo parlamentario, el PRD, siempre se ha caracterizado por la defensa de las luchas de las minorías. Y en esta agenda legislativa no manejamos nada acerca del Estado laico, que creo que no lo deberíamos dejar de lado. Y digo esto porque viene una minuta que ya está aquí en la Cámara, una minuta que viene del Senado, donde una diputada inventa el delito de trata religiosa. Y creo que deberíamos de revisarlo puntualmente, porque se violan algunos derechos de gente que practica alguna religión. Entonces, en ese sentido también deberíamos de ser respetuosos del Estado laico, revisar estos temas que vienen también ya como minuta de parte del Senado y también pronunciarnos al respecto por el tema de las libertades. Entonces, a mí me parece adecuada esta propuesta que se hace de agenda. Reitero, no es limitativa, pero sí deberíamos de considerar, como en las otras dos que ya hemos pasado, el tema del Estado laico y el tema de las libertades religiosas. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Será considerada su propuesta. Diputado Zambrano. Gracias, diputado Reyes. Aprovecho el comentario que hace el diputado Gerson. Dice que no debe ser limitativa, y es cierto, pero también la agenda es más aspiracional que lo que posible y realmente podemos lograr. Es decir, como que tiene dos grandes planos nuestra agenda, y que es la que tendremos que registrar al inicio del periodo, y contiene todo aquello por lo que tenemos que seguir trabajando, y que efectivamente en este sentido no puede dejar de contener un conjunto de elementos que son banderas nuestras, como lo decía el presidente Granados en la fase inaugural. Son en muchos sentidos signos distintivos del PRD, y son los que nos colocan como una fuerza de izquierda reconocida y reconocible por sectores amplios de la sociedad. Sin embargo, por otro lado, bueno, y en este sentido, la agenda, bueno, los comentarios que aquí se han hecho, los que se han planteado, pues deben estar ahí, hay que incorporarlos. Lo otro es lo posible y lo realista en un escenario
en un escenario en el que, como también se ha reconocido aquí en distintas intervenciones, estamos ya en pleno proceso electoral, con campañas disfrazadas de precampañas, que luego tendremos un periodo intercampañas, se le ha llamado, como de un mes más o menos, y que pues con ánimos, como decía creo que el diputado coordinador en su intervención inicial, con ánimos de mucha exacerbación política. Cada grupo parlamentario pues va a buscar hacer sus cálculos políticos para ver en qué cede, en qué está de acuerdo, en qué está dispuesto a caminar o en qué se va a jugar su capital político con miras al día 1 de julio. Pero sin embargo está muy claro que nuestra lucha tiene que buscar darse en todos los frentes, porque por presentación de iniciativas no hemos quedado. Hemos presentado en estos 2 años y medio que llevamos de legislatura pues un chingo de iniciativas de reformas constitucionales, legales, etcétera, que por cierto, aprovecho para decir, muchas de ellas que han dicho los otros grupos parlamentarios que no tienen objeción por falta de un seguimiento puntual de trabajo de los coordinadores y coordinadoras de diputadas y diputados que trabajan en las distintas comisiones, simple y sencillamente ahí se quedan. Cuando que si hubiera una contingencia allí de decir, a ver, no tienen objeción, muy bien, pues vamos a presentar proyectos, propuestas de dictamen y que digan sí o no, para que no se queden allí en la congeladora. Ciertamente, digo, es un comentario general, porque hay otros diputados y diputadas que pues sí han estado muy pendientes de esto. Yo nomás miro aquí, no estamos apenas, cuando mucho, la tercera parte, ahorita aquí en la plenaria. Nunca estuvimos, por cierto, la totalidad del grupo parlamentario, ni siquiera en la inauguración, hoy en la mañana. Y ahorita, si estamos 20, ahorita conté algo así, 18, escasamente el 30% de la totalidad del grupo parlamentario. Y es el arranque de nuestro último flamante periodo ordinario de sesiones de esta legislatura. Y luego dice el diputado García que lo van a sustituir pronto. Entonces, sí protesta, dice. Entonces, allí se requiere de un trabajo de más apego, en el sentido de responsabilidad, no de apropiación, sino de responsabilidad, el término apego, en su acepción esta, de los equipos asesores para ello. Luego, los 7 ejes, por ejemplo, que se mencionaron al principio por el diputado Martínez Neri, pues bueno, ahorita se han retomado, vienen acá dispersos, no dispersos, sino distribuidos, más desarrollados en la presentación que nos hizo el diputado Reyes, que trabajaron en la coordinación de asesores. Y bueno, habrá que agarrarlos y dimensionarlos, decir, ok, vamos a aferrarnos a esto, a ver, ojalá los podamos sacar, entre sacar cosas positivas y detener cosas negativas, como lo que ahorita se mencionaba respecto de lo de el agua como derecho humano, o las regresiones que se quieren meter a la Ley Federal del Trabajo sobre una ya regresiva reforma que se hizo en el último año, por cierto, del gobierno de Calderón,
12 de septiembre del 2012. Bueno, entonces lo menciono porque para que estemos, por una parte sí, con ánimos desplegados para poder hacer todo lo que esté a nuestro alcance y presentar lo que podamos hacer, para decir aquí están nuestras propuestas, muy bien, iniciativas, etcétera, como aspiración, como objetivos a alcanzar. Y por el otro lado, digamos, a ver, pues vamos a centrarnos en lo que son los 7 ejes. Aquí nos viene, por cierto, lo correspondiente a la parte de la política internacional, que serían 8, si pudiéramos decirlo así, por toda la importancia que va a tener el fenómeno de la relación con Estados Unidos y lo migratorio, la expulsión de migrantes, etc. Bueno, entonces, digo, nomás, yo más bien quería hacerla como de abogado del diablo, si se pudiera utilizar la expresión, y que supiéramos bien en dónde estamos situados, pues, ¿no? Y que muchas de las cosas que vamos a plantear van a quedar ahí apuntadas para lo que sigue, esperando que haya un cambio en la correlación de fuerzas como resultado de las elecciones del 1 de julio, y que todo lo que aquí hemos venido, o lo que hasta aquí hemos venido diciendo, lo que escuchamos en la mañana, particularmente a los dirigentes, a los coordinadores y al propio candidato Anaya, más tan solo tomando el panorama que nos expuso Enrique Prudencio hace ratito, digamos, pues es que allí tenemos como que materia suficiente o muy grande para todo lo que van a ser tareas, por supuesto, por un lado políticas, otras de gobierno, y que van a tener un forzoso aterrizaje legislativo para la próxima legislatura del Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, no, para que no, yo quería hacer este comentario para que no perdamos de vista, pues, por un lado lo que es el conjunto de la agenda, que yo estoy desde luego de acuerdo en que se incorporen todos los elementos que debiéramos contemplar, pero por otro lado también ser muy realistas, y para que al final del periodo, cuando nos estemos despidiendo, quienes nos quedemos o se queden para concluir el periodo, no nos estemos autofustigando y diciendo, no pudimos sacar lo que queríamos, nos jodieron. Seamos con mucho realismo lo que vamos a poder lograr, y que nos establece por lo demás, lo subrayo, lo que decía respecto de la necesidad de darle seguimiento y poner más atención al trabajo de impulsar iniciativas en los hechos, no solamente de presentarlas, sino, a ver, casi hasta presentarla y hasta con proyecto de dictamen. Aquí está, no tienen objeción, aquí hay un proyecto de dictamen, vamos para adelante, a ver si la sacamos, y que lo que hemos hecho en las últimas, a mí me tocó todavía como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados hace 2 años, 1 año y medio, no estemos, como ha sucedido al final de periodo, diciendo, a ver, aquí hay estos dictámenes que no tienen bronca, y entonces se votan en paquete, ¿no? Pues impulsemos nosotros a que esto no nos suceda, porque además lo más triste es que, o sea, ¿cuáles son los dictámenes que no tienen objeción? Y el PRI sacaba 17, el PAN 16, Morena 10, y el PRD 2 o 3, porque no había nada de que hubiéramos impulsado que se dictaminara. Eso sí, está canelo, dicen los chavos, no. Asumamos también con mucha responsabilidad y realismo todas estas cosas. Gracias. Gracias, diputado. Le concedemos el uso de la voz al coordinador. Bueno, retomando estas expresiones aspiracionales que todos hablamos, yo quisiera proponer que en término breve, estaríamos hablando posiblemente de 2 semanas, si ustedes lo consideran así, la coordinación de asesores pudiera presentar en un trabajo debidamente coordinado un conjunto de dictámenes respecto de aquellas iniciativas que consideramos nosotros que son viables ya de dictaminarse,
y que a partir de allí hagamos un trabajo fuerte de seguimiento a esos proyectos de dictamen con el propósito de poder concretarlos. Efectivamente fue muy frustrante que al final del periodo pasado, a la hora buena, a la hora de hablar de qué es lo que teníamos en esa catarata de dictámenes que se aprobó hacia el final del periodo, fue muy frustrante que tuviésemos muy poca producción. Eso se debe, entre otras cosas, y tenemos que decirlo con claridad, a que nuestras comisiones no hicieron el trabajo suficiente. Y por otra parte también, yo creo que también faltó mayor empuje en la coordinación general de asesores y en todos nosotros. Creo que de alguna manera todos compartimos esta responsabilidad. Creo que es un momento prudente, estamos empezando este periodo, para darnos plazo y preparar esos dictámenes y luchar por que se concreten, y desde luego pedirles encarecidamente a los compañeros que coordinan áreas de trabajo que hagan lo propio junto con nosotros, con el coordinador y con su servidor, desde luego con Omar, con el propósito de que podamos concretar esos dictámenes en documentos que se lleven al pleno. En ese sentido, pues, yo diría que podríamos darnos un plazo de 2 o 3 semanas para tener ya los proyectos de dictamen y empezar a empujarlos. Y que sea precisamente este momento un momento de acuerdo para que podamos cristalizar esta idea y desde luego darle seguimiento a su oportunidad. Sí, diputada Gaitán. Dentro de las condiciones que a mí me parece que tendríamos que estar contemplando en esta listado de prioridades, por decirlo de alguna manera, o a los que les vamos a estar dando acompañamiento desde ahora hasta lograr su aprobación. Habíamos ya solicitado incluso en la plenaria pasada, el grupo de asesores nos presentaría una serie de iniciativas conjuntas que como grupo parlamentario presentaríamos. Ya algunos diputados tenemos trabajadas en algunas iniciativas, las presentamos, estamos pendientes, pero digamos que eso es dentro de lo no limitativo que planteaba el diputado Gerson. Pero está la otra parte de las iniciativas en estos temas que están en la agenda, en donde yo sí pediría que pudieran presentarnos, pero pues ahora sí, porque llevo 5 plenarias pidiendo que así sea, que nos puedan presentar un calendario de presentación de esas iniciativas como grupo parlamentario, si son 5, si son 6, entonces ya sabemos quién la presenta, cuándo la presenta, y que nos sumamos todos los integrantes del grupo parlamentario a esas, que serían como nuestras prioridades y que estaríamos empujando para que se pudieran dar. Además de tomar en cuenta otro factor que son las comisiones que nosotros presidimos. Efectivamente hay una serie de comisiones, o más bien la mayoría de las comisiones, el periodo pasado casi ni nos reunimos una vez, en el caso del presupuesto yo creo que básicamente, y algunos otra vez, pero sí que en las comisiones que presidimos nosotros, pues nuestros compañeros presidentes y presidentas, pues se pongan las pilas para que en alianza con los partidos que integran el frente, pues podamos hacer la mayoría y entonces sacar la aprobación de estos dictámenes, y entonces pues podamos también cerrar esa pinza, e incluso aquellas comisiones que son presididas por el PAN o por MC, que podamos hacer lo mismo. Pero sí tendría que ser un trabajo un poco como por nota, de decir, bueno, esta semana estos son nuestros temas, esta es nuestra agenda y esto es lo que vamos a presentar. Pero sí, después nos reunimos dentro de 1 mes y medio y decimos, lo que quedamos que había quedado pendiente, pues entonces se nos van yendo los tiempos y efectivamente pues las sesiones pasan y luego nos ganan la coyuntura que tenemos a veces en los diferentes frentes, y más ahora con el tema electoral. Entonces yo sí pediría que así sean 3, así sean 5, nos digan cuáles son, las acompañemos, también hagamos difusión de este trabajo, pero que sí le pongamos como fecha la presentación ya muy planeada y muy programada, independientemente de las que cada una de nosotros, nosotras y nosotros traemos ya por los temas que venimos trabajando.
diputado para Petróleo. Muchas gracias. Primero, no hay que olvidar el momento político en el que estamos. Dependemos en nuestros posicionamientos en términos de la propia Cámara de Diputados de lo que presentamos como plataforma, como grupo. Y hay temas en los que ni siquiera en la plataforma están contemplados, porque somos divergentes totalmente en muchas cosas, o en algunas cosas. Son temas en los que hay que esperar y no pensar en este momento legislativo para sentir que agraviamos. Debemos mostrar y hacer coincidir nuestra agenda o alinear las agendas de los tres partidos para que nuestra fortaleza como frente realmente no dé pie a que tengamos tropiezos o entre nosotros mismos discusiones bizantinas que no nos van a llevar a ningún lado más que al error. Sí precisaría la necesidad que se tiene y que yo pediría a las compañeras y compañeros el voto de confianza para nuestro coordinador y nuestro vicecoordinador, de poder platicar con sus homólogos tanto de Convergencia como del PAN, para que saquemos en conjunto algo que nos vea fortalecidos, unidos y desde luego en la misma línea de batalla. Habrá que leer muy bien la plataforma que presentamos, para tener argumentos, porque cada uno de nuestros estados o nuestros distritos nos van a preguntar. A mí me preguntaron que si íbamos a ganar lo de la ley esta de seguridad interior. Expliqué en mi lenguaje de economista lo que era, pero desde luego con estos elementos que hoy conocimos, pues entonces creo que tengo que ir a desentradarlos allá porque los confundí más. Sin embargo, creo que los posicionamientos que hagamos por escrito hay que llevarlos en temas tan relevantes como ese o todo el sistema de anticorrupción. Es la propuesta. Gracias. Maestro Ricardo. Buenos días. Primero que nada quiero reconocer a toda la gente que participó en la hechura y redacción de este proyecto de agenda que hoy se presenta, que fueron pues asesores del grupo, asesores de diputados en individual, las coordinaciones de área, y lo que creo que no hay que dejar pasar es que es una agenda que está absolutamente en línea con los temas que estamos viviendo en esta coyuntura. Como dio cuenta pues, la extraordinaria reunión plenaria que hemos desarrollado a lo largo de todo el día, vienen ideas, propuestas que refrendaron tanto Ricardo Anaya como Alejandra Barrales, los coordinadores. Es decir, no estamos inventando aquí el hilo negro, sino que creo que está muy bien lograda, muy bien concebida y está en el centro de la agenda nacional. Otro mérito de la agenda que me permito subrayarles es su brevedad. En 25 cuartillas están expuestos el conjunto de los temas más importantes de la nación. Efectivamente hay unos que están pendientes, hay otros que van en marcha. Y la responsabilidad de elaborar iniciativas conjuntas no solo no está pendiente, sino que hemos tenido el enorme logro de ponerlas con la firma de casi todos ustedes, cuestiones que ya están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derecho positivo vigente. Nada más les pongo un ejemplo, el asunto del transitorio que eliminaba la posibilidad del fiscal carnal, es un documento signado por prácticamente todos los integrantes del grupo que construimos de manera colegiada y que no solo se presentó, sino que se dictaminó, se esperó el momento político de construir la mayoría, se logró y está en el texto de la Constitución Política, ese gigante logro de esta legislatura que fue haber acabado con la posibilidad del fiscal carnal. No fue una idea de un solo diputado, hay iniciativas que se presentaron en lo individual, pero también caminó la presentada por el grupo. Les pongo otro ejemplo de iniciativa colectiva que ya es derecho positivo en México, y se trata del asunto de la marihuana medicinal.
La cannabis, esa idea que presentamos en esta Cámara y presentamos en la Cámara de Senadores, también poco a poco fue cobrando fuerza, cobrando mayoría, y hoy está expresada y vigente, desde luego, en la Ley General de Salud, el uso de una especie que permite ayudar sobre todo a niños enfermos de convulsiones y otros padecimientos. Entonces, digo, traigo a la memoria esto porque luego se nos olvida las cosas que sí logramos. Claro que hay muchos pendientes, claro que hay iniciativas de diferentes envergaduras. Estoy de acuerdo que mucho de lo que está en mesa directiva, que es básicamente asuntos de no gran envergadura, tenemos que empujarlos, pero yo quiero destacar 5 puntos en donde ya están listas y presentadas las iniciativas, que ya están listos las propuestas de dictámenes, y otro asunto que tiene mucho mérito. Y empiezo por este último. Y le quiero dar el mérito a quien el mérito le corresponde, que es básicamente a la Coordinación General, al grupo de asesores del Coordinador General, con el acompañamiento de otros, pero durante el receso se construyó la acción de inconstitucionalidad, que no fue una cosa fácil de hacer. Se logró la recabación de todas las firmas, el conjunto de todas las fuerzas políticas, para tener de manera exitosa la acción de inconstitucionalidad, que ya fue admitida en la Corte y que se va a deliberar en el segundo semestre de este año. El tema de propaganda gubernamental, nosotros fuimos el primer grupo parlamentario que no solo puso en la mesa las iniciativas individuales y colectivas, sino que suscitamos la presión ante la Suprema Corte para que la Corte finalmente emitiera con mucho rezago la resolución de que esta Cámara esté en deuda con el tema de propaganda gubernamental para limitar el gasto en publicidad del gobierno. Estamos esperando que ahora el presidente Peña mande una iniciativa que se va a dictaminar, y esa se va a acompañar de iniciativas que están signadas por todos ustedes, que ya tenemos proyectos de dictamen y que está a punto de discutirse. Otro de los temas generales e individuales que ya preparamos, que tenemos proyecto de dictamen, que están en una comisión que nosotros presidimos, que es la Comisión de Puntos Constitucionales, son los temas de gobiernos de coalición. Y esto es muy importante, y no en balde Ricardo Anaya lo puso en el centro, porque si nosotros estamos planteando en las plataformas electorales cambiar el paradigma del desarrollo de este país, en el hoyo, y no construimos una fuerza política que sea capaz de mover la Constitución, entonces estamos atrapados en demagogia pura. La ley secundaria de gobiernos de coalición, que ya fue presentada en lo colectivo y en lo individual por ustedes, está pendiente de dictamen, pero es una pista de aterrizar de todo lo que estamos proponiendo como frente político. Es una legislación que tenemos que tener lista antes de que concluya este periodo. El periodo, aunque llega hasta el 30 de abril por disposición constitucional, realmente tendrá unas 13 semanas de duración efectiva en cuanto a trabajos legislativos. Claro que puede haber un periodo extraordinario en agosto, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos enfrente son unas cuantas semanas, y tenemos que hacer un despliegue muy pertinente, como bien decía Cristina, por nota, de qué vamos a estar presentando semana a semana. Me pasan una nota que es muy justa. También en la oficina del vicecoordinador fue un activo para lograr la acción de inconstitucionalidad, y eso hay que decirlo, porque bueno, los esfuerzos también tienen autores y hay que reconocernos. Pero les decía yo, del tema de salario, es una iniciativa colectiva firmada por todos los diputados, que ha sido presentada en cada uno de los periodos legislativos, que nos echaron la primera, insistimos en una segunda que está vigente, que ha encabezado ese esfuerzo el diputado Santana, y que hoy por hoy enarbolan una de las banderas principales del grupo. Otra acción colegiada que se está preparando en el seno de la Coordinación de Sustentabilidad Estratégica es la acción que este grupo va a tomar en contra de la pretendida privatización del agua como derecho humano. Entonces, sí hay acciones
colegiadas del grupo, sí hay iniciativas que están firmadas por todos ustedes. Unas no solo ya caminaron, sino que ya están en el diario oficial de la Federación, están en el cuerpo de las leyes, y creo que es un motivo de ustedes para sentirse muy orgullosos del trabajo que se ha realizado en esta legislatura, porque es constatable en la Constitución y en diversas leyes secundarias, y traemos otros pendientes que hay que acometer. Yo termino resumiendo, yo veo 5 temas con mucho realismo que son los que podemos sacar. Insistir en el asunto del salario mínimo, dar seguimiento a la acción de inconstitucionalidad, sacar el tema de propaganda gubernamental, lograr la dictaminación de la ley secundaria de gobiernos de coalición y la puesta en marcha de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, que faltan algunos componentes clave, y en su esfera hermana, que es la parte de todo el entramado legal de transparencia, tenemos en esta Cámara la minuta de ley de archivos, que es fundamental que nos pongamos a trabajar en ese dictamen, como bien sugiere el diputado Zambrano, adelantarle a la Comisión de Gobernación un predictamen, porque esa minuta es urgente sacarla para que cerremos el círculo de la legislación secundaria de transparencia. En el Sistema Nacional Anticorrupción tenemos el gran pendiente, que ojalá lo consigan ustedes, que es el consenso para nombrar al Auditor Superior de la Federación, que es pieza clave en el Sistema Nacional Anticorrupción, y desde luego todos los órganos de control de los órganos autónomos que quedaron pendientes, los famosos OICs, de su nombramiento. Entonces, como ven, las semanas prácticamente ya hay materia para cada una de las sesiones. Sí podemos presentar más temas, habrá que ver cuáles en específico de los que traemos en la agenda, pero nosotros estamos ahorita en un nivel de que las acciones colectivas del grupo más bien ya están caminando en las vías de dictaminación. Y sí estaría muy bien, como dice el coordinador, presentarles a ustedes una propuesta muy puntual para que hagamos una prelación y presentar las iniciativas que ustedes juzguen pertinentes y darles todo el seguimiento, a la par de traer y poner a su consideración los proyectos de dictamen de los temas que ya mencioné. Entonces son de trabajo efectivo, son 3 meses, 4, 8, 12, 13 semanas, estamos hablando, 13 semanas, por ahí creo que se cruza la Semana Santa, vienen una probable cascada de licencias que también mueven en la composición de las comisiones, por lo tanto esas 13 semanas en los hechos se reducen como a 9, y yo creo que 3 semanas para hacer un plan quizás sea demasiado. Yo creo que nosotros por ahí en 8 días, es decir, antes del 10 de febrero, podríamos reunirnos en una plenaria para que simplemente ustedes ya marquen ahí en el detalle el plan de acción, y nosotros ya llegar con los proyectos que, pues no es de que nos vamos a sentar a hacerlo, sino básicamente ya los tenemos, salvo lo que ustedes indiquen en adición. Pero sí tenemos que ir con mucha velocidad, con mucha puntualidad, porque el tiempo nos empieza a comer y nos van a tratar de llenar, de atiborrar con estos dictámenes que la gran mayoría son inocuos, que están en la panza de la mesa directiva, y sí detectar los que por ahí pueden tratar de sorprendernos y que no nos vaya a brincar lo del asunto de ley del agua, etc. Entonces, ese es lo que quería comentar, y agradezco la oportunidad de participar. Gracias, maestro Ricardo. Le damos el uso de la voz al diputado Zambrano. Gracias, diputado Reyes. Yo solamente para hacer una precisión, hacer acotaciones o matices a lo que fue mi intervención anterior, con mi pretensión de ser demasiado realista o sumamente realista, fui a lo mejor demasiado duro en las formas, ¿no? Porque de ninguna manera se niega lo que ahorita decía
maestro Ricardo Reyes, coordinador de asesores. Lo que hemos logrado, avanzado, cosas que incluso hoy se subrayaron en la plenaria conjunta de los grupos parlamentarios del Frente Legislativo de la coalición. Y eso, por supuesto que, vamos, yo creo que logramos cosas muy importantes en esta legislatura. Temas de la desindexación del salario mínimo, la reforma política comunitaria de la Ciudad de México, etcétera, una serie de asuntos, agregando lo que ahorita se dijo. Pero pues ya estamos en esta última fase y entonces era mi pretensión de decir, situémonos con realismo y digamos que es lo que debemos proponernos hacer y por dónde jalar, por dónde explorarle. Y ahí es responsabilidad del conjunto de los diputados, de sus diputadas, de sus asesores directos allí, de ellos, que luego no son coordinados o no son considerados en la coordinación de asesores del grupo parlamentario porque poco se mueven, se cuecen aparte, pero yo creo que por eso cabe muy bien la propuesta que hizo el coordinador en el sentido de hacer una recapitulación, de recuperar todo lo que está allí pendiente y no está solamente por lo tanto a la defensiva de que no nos vayan a meter goles como lo del agua, como lo decía el diputado Rubio, o las reformas a la Ley Federal del Trabajo, sino cómo nosotros vamos a estar presionando. Yo digo simplemente para eso, que no nos vayamos a quedar en términos de decir, entonces parece que para decirlo en lenguaje diplomático, con la idea de que valimos madre, no, creo que no. Lo que hay que ver es cómo valemos un poquito más. Gracias, más que eso. Gracias, diputado Zambrano. Bien, si no hay más intervenciones, preguntaría a las diputadas y diputados si es de aprobarse esta agenda legislativa propuesta con las expresiones habidas durante el análisis de la misma. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Gracias por unanimidad, coordinador. Bien, sigue el tema siguiente, que es resolutivos especiales y conclusiones. Una pregunta. Los resolutivos especiales se los hacemos llegar por escrito. Ya hay una propuesta que va a presentar el diputado Tomás Octaviano. Cedemos el espacio. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. También saludo con mucho afecto a los asesores, que bueno, ya llevamos todo el día de hoy, y aunque no lo crean, ya los extrañaba. Y felicito de que hayan aguantado el día de hoy para llevar a cabo nuestra plenaria del grupo parlamentario. Y efectivamente el día de hoy me tocó el tema de los resolutivos y las conclusiones, y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un resolutivo especial relativo a la reforma en materia de justicia laboral, considerando que el 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Que la reforma constitucional de febrero de 2017 estableció un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos colectivos y la impartición de justicia, que se puede resumir en sustitución de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales. Creación de un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo, encargado de registrar a los sindicatos y los contratos colectivos. Este organismo tendrá una tarea adicional en materia de conciliación cuando se trate de juicios de materia federal.
En materia local, la conciliación será competencia de órganos descentralizados que se crearán en cada entidad federativa, incorporando en la Constitución política de los conceptos de voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de los conflictos entre sindicatos, solicitar la celebración de un contrato colectivo y la elección de sus dirigentes sindicales. El resolutivo que propone el grupo parlamentario del PRD a la letra dice: resolutivo, primero, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se pronuncia para que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una amplia consulta con los trabajadores, los representantes del sector empresarial, los especialistas en derecho laboral, las instituciones de educación superior, los colegios profesionales, la sociedad civil, los organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen. Segundo, nuestro grupo parlamentario propondrá a la Junta de Coordinación Política que las comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras instalen un trabajo de conferencia facilitando el diálogo entre ambas cámaras de Congreso bajo un modelo de parlamento abierto que garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo. Tercero, el grupo parlamentario del PRD promoverá que en este proceso se dé viabilidad a un modelo laboral en que se garantice una justicia del trabajo imparcial y autónoma, que garantice el ejercicio efectivo del voto libre, directo y secreto de los trabajadores y que permita la autentificación de la contratación colectiva y el libre ejercicio de la autonomía, la libertad y la democracia sindicales. Cuarto y último, nuestro grupo parlamentario rechazará propuestas como la presentada por el Partido Revolucionario Institucional en el Senado que pretenden imponer controles corporativos al organismo creado por la reforma constitucional para la conciliación y el registro de contratos colectivos y sindicatos y que hace inaplicable el ejercicio de derechos ya reconocidos en la Constitución, como son la autentificación de la contratación colectiva, la libertad y la democracia sindicales, y asimismo rechazamos que se use esta reforma para incorporar un marco laboral regresivo mediante la imposición de una subcontratación ilimitada, la facilitación del despido, la reducción de prestaciones e indemnizaciones a los trabajadores y el abaratamiento, las sanciones a los patrones que violen la ley, dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 31 días del mes de enero de 2018. De igual forma, vamos a mencionar los temas que habremos de abordar en este último año, de este periodo que mañana inicia, y los temas serían los siguientes. 1. Legislar en materia de propaganda gubernamental para superar el incumplimiento del plazo fijado por la Constitución desde 2007 y evitar que el gobierno disponga de recursos para comprar aplausos y conciencias. El PRD seguirá impulsando estos temas como número 2, impulsar ante la sociedad los argumentos contra la Ley de Seguridad Interior, respecto de la cual presentamos acción de inconstitucional, como ya lo mencionaron. Número 3, culminar los procesos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. En el Senado falta nombrar el fiscal general, el fiscal anticorrupción, además de reformar el marco constitucional y legal para que las fiscalías tengan mayor autonomía. En la Cámara de Diputados debemos procesar la Ley General de Archivos y además de nombrar el Auditor Superior de la Federación, que hasta el día de hoy está pendiente. Número 4, también como ya lo han mencionado, defender el agua como derecho humano y rechazar iniciativas que establezcan concesiones privadas de carácter perpetuo. De ninguna manera vamos a permitir
la privatización de este vital líquido como lo pretende el gobierno de Enrique Peña Nieto y como lo pretende el PRI. 5. Promover la regulación legal de los gobiernos de coalición para dar una base estable a esta nueva forma de gobierno y gestión pública. Otro de los temas que propondrán o lo que habrá de abordar el grupo parlamentario del PRD mantendremos la lucha por establecer la revocación del mandato, la reforma en materia de fuero y de arraigo, la regulación de los ingresos de los servidores públicos, así como la cancelación de las pensiones de los expresidentes de la República, porque de otra forma la renovación del poder público carecería de credibilidad si no llevamos a cabo estos temas. Y como número 7, estaremos alertas ante los intentos de una reforma laboral que pueda significar un grave retroceso en los derechos de los trabajadores y reiteramos efectivamente, como ya mencionaron, la necesidad de desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Estos han sido los resolutivos, compañeras y compañeros, y los temas que habremos de abordar de este último año de la 63 legislatura. Es cuanto, y si hay algún comentario, pues con mucho gusto, estamos a la orden. Adelante, diputado Fernando Rubio. Muchas gracias, diputado Tomás. Ahí me gustaría proponer ampliar un poco más el resolutivo en el tema del agua para que pudiera quedar de la siguiente manera y ser muy enfáticos en nuestra oposición. La Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados cuenta con un borrador de la Ley General de Aguas en el que no tomó en cuenta ni un solo de los 324 artículos de la iniciativa que en su momento presentó el PRD y por la cual pretenden generar las condiciones para dar cabal cumplimiento al derecho de acceso al agua. Es decir, no tomaron en cuenta ninguna de las propuestas de nuestro partido. Pero lejos de eso, el borrador existente propone concentrar el agua disponible en manos de un puñado de privados con intereses económicos en petróleo, gas, minería y energía, lo que constituye una forma extrema de privatización. En el colmo de la voracidad, el borrador propone que los particulares pueden gozar de las concesiones de perpetuidad. Se trata de un despojo inadmisible. Ante el escenario, agotaremos todas las instancias para impedir que este borrador pueda convertirse en una iniciativa y también tenemos que evitar su dictamen. Asimismo, tenemos que evitar que sea aprobada y votada. Por último, debemos de acompañar los esfuerzos de la sociedad civil en sus procesos de resistencia ante esta nueva ofensiva de privatización. Es decir, reafirmar nuestro compromiso con la sociedad y garantizar su derecho al agua. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, ya registramos y si nos puedes proporcionar el documento o la redacción que tengas, con mucho gusto vamos a incorporar. Diputado Zambrano, adelante. Una consideración general y un pequeño agregado al resumen que nos presentó el diputado Octaviano, en el que había que hacer énfasis en el último de los puntos sobre el que habla de la CONASAMI y de la reforma del eje del trabajo, la necesidad pues de lo que hemos tanto dicho, que lo decía Ricardo Álvarez, en el sentido de la elevación, de una política de elevación del salario mínimo que quedó pendiente y con ello entrar en el proceso de recuperación del poder adquisitivo de la mayoría de la gente. Pero el comentario más general que yo tendría, o la consideración más general, es que esta parte última de los ejes a los que hizo referencia el diputado Tomás Octaviano, más que un resolutivo especial,
es como parte de las conclusiones de los trabajos en lo que se refiere a lo que tenemos por delante, porque si no vamos a revivir la discusión que acabamos de concluir hace ratito, pues no. Ahorita con lo que dijo el diputado Rubio, pues, a ver, es que falta agregar esto, y luego te va a decir, hey, no agregaste esto, y tú no, se trata de ver lo que decíamos de ejes generales en los que vamos a centrar la atención, más que un resolutivo especial propiamente dicho, diría yo, ¿no? Que entiendo que por lo menos lo que originalmente se había comentado, esa era la intención, porque esto que mencionaste de la reforma laboral, pues sí, eso es un resolutivo especial, ya, pum, ahí está, porque ya hay una serie de cosas avanzadas presentadas. Lo del agua también en los periodos que vienen, pero que no entremos a reeditar. Hay otro, entiendo, sobre lo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que no está acá. Bueno, esos sí son resolutivos especiales, pues eso sí, pero los otros son como que conclusiones, abono a las conclusiones generales. Gracias. Gracias, diputado Zambrano. El diputado Rafael Soriano, adelante. Sí, gracias. Precisamente respecto al último punto que señalaba el diputado Zambrano, el vicecoordinador del aeropuerto, propusimos un resolutivo especial que hemos hecho llegar desde el inicio de la jornada a la mesa, que reviste mayor importancia incluso para la coyuntura de las campañas. El día de hoy, por la mañana, visitó la obra, el desarrollo de la obra, el candidato del PRI a la presidencia de la República, el candidato del PRI también a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y no es casual por la importancia que tienen para los negocios del grupo en el poder actualmente, pero también el impacto que va a tener la obra en la megalópolis y en la ciudad. Y todos sabemos que un proyecto de este tamaño, que atiende diferentes aristas, la arista social, la económica, la cultural, la medioambiental, todo esto relacionado con el desarrollo sostenible, pues tiene que ser vigilado en todos estos aspectos. Resalta de los mensajes que dieron estos candidatos que a ellos solamente les están preocupando, al menos en el discurso, que se preserven 450,000 empleos, dicen ellos, o 500,000, pero que están hablando del futuro, de lo que pudiera pasar cuando esté en funcionamiento. Sin embargo, omiten, y esto es lo relevante de la propuesta que estamos presentando, omiten señalar los efectos que ya están generando en el entorno, tanto en la depredación medioambiental, arqueológica, la falta de información, la falta de un plan integral del desarrollo de interconectividad del exterior del aeropuerto, entre otras. Y como decíamos en la ponencia de Eduardo Bojorquez, pues carece de toda regla mínima de transparencia el proyecto, a tal grado de que la información relativa a la inversión, la integración del fideicomiso de carácter público, ya no se diga el privado, que son las líneas de crédito que se están obteniendo por más de 6,000 millones de dólares, se las está reservando o clasificando como reservada para los próximos 12 años. Entonces, es decir, hay una omisión deliberada del gobierno y del PRI en razón de que un proyecto que debe atender las reglas de máxima transparencia, y si estarían preocupados por los efectos, también las mitigaciones correspondientes, no lo están haciendo así. Entonces, desde mi punto de vista y por los elementos que señalaba, es importante que nuestro grupo parlamentario tome una posición al respecto, porque están tratando de polarizar entre los que quieren y no quieren generar empleos, entre los que quieren y no quieren generar el progreso, cuando la postura nuestra ha sido de que aceptar de que es necesario
ampliar la cobertura aeroportuaria de nuestro país, que la decisión pues rebasó las capacidades de esta legislatura porque fue tomada desde años previos respecto al lugar donde se va a construir. Sin embargo, pues es nuestra obligación cuidar que en el futuro y más ahorita en el presente el desarrollo de la obra no se causen los daños que están causando. Entonces señalaba algunos en general, en el punto de acuerdo que hemos hecho llegar están puntualizados y estamos precisando que sí aceptamos, bueno, la realidad es que se está incrementando la capacidad para atender la demanda aeroportuaria cada vez más grande en nuestro país. Sin embargo, señalamos la obligación del gobierno federal para que atienda los efectos de afectación en diferentes aspectos, decíamos el medio ambiente, los efectos sociales, los efectos nocivos en sitios arqueológicos que están dando alrededor del aeropuerto, entre otros, y que se atiendan en forma inmediata para que se eviten en el futuro mayores afectaciones, desde luego preveniendo que esto puede generar hasta conflictos sociales y otro tipo alrededor de la obra, señalando una postura crítica de que no hacerlo así significa que le estaría dando la razón a quien está señalando como inviable el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional. Y eso es en esencia lo que estamos planteando en este punto de acuerdo, que esa postura de carácter legislativa desde el punto de vista de la fiscalización la asume el grupo parlamentario como propio. Gracias. Gracias, diputado. ¿Alguna diputada o diputado que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, si no hay que desee participar, entonces alguien más. Solamente comentarles que ya quedan registrados los comentarios que ha hecho el diputado Fernando Rubio sobre el tema del agua, el diputado Zambrano sobre la Masami, y así como los comentarios del diputado Rafael sobre el tema del aeropuerto. Entonces, no hay otro comentario. Aquí damos por aprobados entonces. Entonces, los que están de acuerdo, compañeras y compañeros diputados, por favor de levantar su mano izquierda, por favor. Digo, para que no se les olvide. Okay. A mí se me acabó la fuerza. Bueno, pues vamos a proceder a la clausura de los trabajos. Un día muy intenso, muy interesante. La presencia de nuestro precandidato y de nuestra precandidata le dieron un marco especial a este acontecimiento, y yo quisiera pedirle al vicecoordinador que nos haga favor de declarar la clausura de los trabajos realizados el día de hoy. No se levanten todavía, espera. Yo sé que tiene prisa. Quería en el correo sigamos continuando. Simplemente retomando este último comentario del diputado coordinador Martínez Neri, decir que debemos estar satisfechos por la realización de los trabajos de esta plenaria el día de hoy, que iniciamos en un hecho inédito, en una plenaria conjunta con los grupos parlamentarios de la coalición por México al Frente, con los tres dirigentes de los tres partidos y nuestros candidatos a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo que le dio un contenido político nuevo, diferente, que permitió desde luego que lo que pudiera haber sido considerado a lo mejor ya como pues ya se están casi despidiendo, ya no tienen mucho que decir o hacer. En realidad le dimos, creo yo, una contribución al proceso político general, y además en un escenario en el que está pues perfilándose con bastante claridad
que estamos metidos en la disputa verdadera por el cambio que requiere el país, que no hay que estar claros, yo estoy convencido de ello y creo que lo compartimos, que no nos equivocamos en la decisión que tomamos de caminar al conformar esta coalición de logros que aquí mismo tuvimos desde el pasado septiembre, cuando arrancó el anterior periodo ordinario de sesiones, con todo lo que aquí recordaba Ricardo Álvarez, y que estas no son más que expresiones claras de cómo estamos apareciendo y cómo nos está viendo también la sociedad, y por eso la necesidad de redoblar y subrayar nuestros esfuerzos. Comentaban algunos compañeros cómo las percepciones al final de cuentas están ya contando aquí mismo en la Cámara de Diputados, cuando concluimos la plenaria conjunta de los grupos parlamentarios y que salimos a la foto acá al patio del Palacio Legislativo. Ahí estaba la bola de periodistas atentos, y en ese momento por allá iban caminando, entrando, saliendo, no recuerdo qué fue lo que se dijo, el presidente del PRI, Ochoa Reza, y el hasta todavía ahora coordinador de los diputados del PRI aquí en San Lázaro, iban ahí acompañados de unos 4 o 5 nada más periodistas. La atención empieza a fijarse claramente en donde las expectativas se están generando, de dónde están las posibilidades reales de disputa, y como suele suceder, los que ya empiezan a quedar como algo que no va a funcionar, que hay que desechar, pues empiezan también a ser menos vistos, sabiendo que cuentan desde luego con todo el poder del dinero y los recursos de los aparatos del Estado hasta ahora, ¿no? Pero esto debe darnos a nosotros satisfacción, además de que tuvimos 3 ponencias en verdad de primerísimo nivel en los 3 grandes temas que abordamos y que nos ilustraron en muchas cosas. Algunas ya estábamos más o menos adentrados, otras pues simplemente las terminamos de enriquecer. Yo digo, cada uno en su mérito, y pues esto es expresión también, como lo llegó a decir aquí Eduardo Borges, de cómo seguimos siendo un grupo parlamentario que sigue siendo visto por significativas e importantes organizaciones de la sociedad civil, con el que quieren tener una interacción estas organizaciones. Porque si nosotros significáramos poco por sí mismos o poco como integrantes de la coalición, pues simplemente no hubieran ni siquiera querido venir a echarnos un guiño, ¿no? Pero aquí estuvieron con mucha responsabilidad compartiendo sus puntos de vista. Yo creo que hay que estar orgullosos de eso, satisfechos, y hay desde luego mucho por hacer, más allá de los que continuemos o continúen, o como le queramos llamar o ver, de acuerdo con lo que cada quien decida, compañera o compañero, pero debemos seguir haciendo nuestro grupo parlamentario uno muy activo y que siga siendo eje en las decisiones de esta Cámara de Diputados. Bajar la guardia jamás, con todo el vigor para adelante. Y por ello, ahora sí, paso a la clausura, siendo las 19 horas con 17 minutos de este miércoles 31 de enero del 2018, año de la transformación profunda de nuestro país. Damos por formalmente clausurados los trabajos de esta reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, prácticamente el inicio de este segundo periodo legislativo del tercer año de trabajo de la 63 legislatura. Felicidades y muchas gracias.